Articulación esternoclavicular. Los movimientos articulares son elevación a 45 grados y descenso a 10 grados. La elevación se produce mientras la superficie convexa de la cabeza rueda en sentido superior y se desliza simultáneamente en sentido inferior. El descenso se produce por la acción de la cabeza que rueda en sentido inferior y se desliza en sentido superior. Se produce en el plano coronal y en el eje anteroposterior. La rotación axial de 40 a 50 grados. La cinemática de la rotación clavicular comprende el giro de la cabeza de la clavícula en torno a la superficie lateral del disco articular en el plano sagital y eje medial. La protracción y retracción de 15 a 30 grados. La retracción, la superficie articular convexa de la clavícula rueda y se desliza posteriormente sobre la superficie convexa del esternón. La protección sobre la articulación esternoclavicular es parecida a la retracción, excepto que se produce en el dirección anteroposterior, plano frontal, eje anteroposterior. Articulación acromioclavicular. Hace una rotación ascendente y descendente de 30 grados y se produce mientras la escápula sale hacia arriba y afuera respecto al borde lateral de la clavícula. La rotación ascendente devuelve la escápula a su posición anatómica. Sus ajustes rotacionales en el plano horizontal se producen sobre el eje vertical, que se hace en el borde medial de la escápula pivote, alejándose o acercándose de la superficie externa del tórax. En el ajuste rotacional del plano sagital se produce sobre el eje medial lateral, lo que provoca la inclinación o pivote del ángulo inferior, alejándose o acercándose de la superficie externa del tórax. Articulación escapulotorácica. Los movimientos que encontramos son la elevación y el descenso, protracción y retracción, rotación ascendente y descendente, ABD y ABB. En la protracción de la escápula se produce mediante una suma de rotación del plano horizontal de las articulaciones esternoclavicular y acromoclavicular. La rotación de la escápula se produce de forma similar, pero inversa. En la evaluación escapular de la articulación escapulotorácica se produce como un complejo de rotaciones de las articulaciones esternoclavicular y acromoclavicular. El descenso de la escápula de las articulaciones escapulotorácicas se produce por la acción inversa descrita para la evaluación. En la rotación ascendente de la articulación escapulotorácica forman parte de la integración de la evaluación del brazo por encima de la cabeza. La rotación ascendente de la escápula 60 grados. En la elevación clavicular de la articulación esternoclavicular más la rotación ascendente de la escápula de la articulación acromioclavicular.